Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de lunes donde inauguramos nuestra programación en directo cada semana haciendo un repaso, un balance de la actualidad. Hay muchísimos temas que tratar. Hoy vamos a empezar, me parece, pues con una buena noticia, aunque aún hace falta muchísimo más, pero está lloviendo en Málaga. El problema de la sequía ya saben que nos preocupa mucho de momento. Ha dejado en la provincia de Málaga esta borrasca llamada Celia, unos 100 litros, los pantanos se están recuperando un poco, pero eso no quiere decir nada porque, por supuesto, pues tiene todavía que llover muchísimo más, pero nos alegramos de esa lluvia. Se ha desactivado ya ese plan de emergencia y también vamos a estar pendientes de esa huelga que hay del sector del transporte por el tema de la gasolina. Estos son dos asuntos que no caben en el sumario porque ya saben que la actualidad es muy amplia. Vamos a ver los temas previstos y enseguida saludo a los colaboradores. Ya estamos de vuelta, ya han visto los temas y sin perder más tiempo saludo ya a nuestros colaboradores. Antonio González, buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Hola David, encantado de estar nuevamente aquí en la tertulia de PTV Málaga. Rosa Galindo, bienvenida, muchas gracias también por acompañarnos, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a vosotros, como siempre. Y un placer también saludar una semana más, un programa más. Antonio Videla, bienvenido Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí y un saludo muy afectuoso a todas las personas del pueblo ucraniano que tenemos en España y en especial en Málaga por el conflicto que estamos sufriendo allí en aquel país, ¿no? Pues sí, un tema que también habrán visto en el sumario que vamos a tratar, pero vamos a empezar hablando de la actualidad rápidamente del coronavirus, porque precisamente hoy, este 14 de marzo de 2022, se cumplen 2 años del primer estado de alarma y fijaros cómo han cambiado pues nuestras vidas en este tiempo, ¿no? Unas cifras pues que nos dejan una pandemia que nos deja por el momento 2.314 fallecidos en la provincia de Málaga y más de 265.000 contagios. A nivel andaluz, 1,3 millones de casos, casi 13.000 fallecidos y a nivel nacional 11,2 millones de casos y 101.000 fallecidos. Una pandemia que yo no me atrevería tampoco a decir que ya está finalizando porque es verdad que lo hemos hablado otras veces, pero ya sí parece que es el final de momento. De nuevo, estamos sin mascarilla en la calle, aunque continúa en el interior y ya se está hablando de una casi normalidad de cara a la próxima Semana Santa. No sé cómo veis rápidamente este balance de estos 2 años desde el estado de alarma. Antonio González. Ha sido una situación de pandemia que ha cambiado nuestras vidas, David. Hay que tener en cuenta que no solo ha sido una crisis sanitaria, sino también social y económica. Parece que ya hay luz al final del túnel. Tenemos declaraciones recientes de la ministra Carolina Darias en las que apuntaba que el fin de las mascarillas en interior llegará más pronto que tarde, aunque en este caso habrá que también primar la ventilación para evitar nuevos contagios. La capacidad asistencial, pues los indicadores
apuntan a que la presión sanitaria se está reduciendo considerablemente, no solo en los hospitales, sino también en los centros de salud. Sin embargo, sorprende que la incidencia se haya estabilizado en los últimos 14 días, incluso con repunte en alguna comunidad autónoma. En Málaga la incidencia está en torno a los 340 casos por cada 100.000 habitantes, ya se apuntaba en la cabecera del programa que empezamos la semana con 6 muertes, 160 hospitalizados, de los cuales 15 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. La buena noticia, la vacunación. En España tenemos un 84% de la población que ha inoculado la pauta completa, un poquito más en Andalucía, un 85%. Y como conclusión, me quedo con las aseveraciones de la viróloga Margarita del Val, porque siempre acierta. Ha dicho que con la bajada de las temperaturas después del verano es posible que el virus vuelva otra vez con virulencia, ¿no?, con importancia, y tengamos una sexta ola, una séptima ola. La sexta, efectivamente, Rosa, la sexta ola ha dejado un porcentaje de inmunidad importante, porque se ha contagiado mucha gente, porque la vacunación ha seguido a un ritmo bastante satisfactorio, pero a medida que la inmunidad vaya rebajando sus efectos, es posible que venga una nueva ola del coronavirus. Esperemos que no, y que esto definitivamente pase ya a mejor vida. Confiemos en que sí. Rosa, adelante. Bueno, yo coincido con el análisis que ha hecho Antonio sobre la situación que hemos estado viviendo todos estos últimos años. Obviamente hay un antes y un después del coronavirus. A todas y a todos nos ha cambiado la vida. Y por supuesto, pues lo más importante, pues hemos perdido muchas vidas. El que no ha perdido un ser querido cercano, conoce a alguien que ha perdido un ser querido, es decir, la evidencia está ahí, pero lo que también es evidente es que nos ha evidenciado cómo este sistema estaba haciendo aguas, ¿no? Cómo este sistema a nivel económico ya no da para más, cómo hay que ir pensando en un nuevo modelo económico adaptado a estas nuevas realidades, y otra cosa que evidentemente han aprovechado es que no hemos quedado sin sanidad pública, y eso es casi incuestionable, ¿no? La sanidad pública está haciendo aguas también, desafortunadamente. Los centros de salud ahí siguen estando, pues a medio gas por positivizar, y hemos perdido incluso en Málaga, como mujer sí que lo quiero ponerlo alto de la mesa, hasta los paritorios del clínico, ¿no? Es decir, nos han quitado hasta las mujeres el derecho de decidir en qué hospital queremos parir, ¿no? Lo cual también está pues sobrecargando de trabajo a los paritorios del materno. Es decir, ha habido muchas pérdidas humanas, que por supuesto es lo más importante, pero no solamente se han perdido vidas humanas, sino que también hemos perdido derechos en cuanto a los derechos fundamentales, ¿no? Valga la redundancia. Estamos viendo imágenes que llaman la atención, son imágenes de principios de 2019, de los primeros días del estado de alarma, y yo creo que no se nos ha olvidado, pero llama la atención, las calles están vacías, y esas imágenes son de noche cuando suele haber plena actividad. Antonio Videra, adelante. Sí. Pues hemos sufrido en estos 2 años realmente una crisis, ¿no? Una crisis sanitaria, una crisis social también, una crisis económica muy importante, fruto de la irrupción de un virus muy raro, que venía de China, y que nos ha afectado de una manera brutal, ¿no? Tanto en lo económico como en lo social, como también en lo sanitario, ¿no? Es decir, todo el mundo, quiera que no, pues se ha contagiado, ha tenido alguna persona que ha podido sufrir, ¿no?, una enfermedad grave o incluso la muerte. Personas que nos hemos tenido que vacunar con vacunas en un primer momento experimentales, vacunas que no están testadas de la mejor manera, y por tanto ha sido una situación realmente grave, ¿no? Pero yo coincido también con Rosa en lo que ha dicho, de que estas crisis, como la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, que después hablaremos de ello, ¿no?, esas crisis ponen de manifiesto o, digamos, ponen sobre la mesa ciertos problemas de cómo estamos funcionando
a nivel político, a nivel económico, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, son buenas para que veamos cosas que no se están haciendo bien, como es, por ejemplo, en España, una descoordinación brutal entre las distintas comunidades autónomas. Es decir, hay que tener determinados servicios, como puede ser la seguridad, como puede ser la sanidad, como puede ser la educación, como puede ser determinados recursos que hay que volver a centralizar para tener una unidad de acción conjunta en momentos verdaderamente importantes como ha sido esta del COVID o como puede ser la de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta descoordinación, esto por ejemplo la última reunión de los presidentes de las comunidades autónomas, ¿no?, donde no se ha llegado a ningún acuerdo, donde no había ninguna propuesta, donde son auténticos reinos de taifas que miran cada uno hacia su propio lado, pues estos vemos que realmente esta coordinación, este sistema está fallando y tenemos que ver qué es lo que podemos hacer para evitar luego grandes problemas, graves problemas de inflación, como tiene España, de gasto político, de gasto público, etcétera, ¿no? De todas formas, hay, digamos, buenos datos, buenas noticias sobre la superación del virus, ¿no? Por la medida de protección, la medida de higiene, por la inmunización natural del ser humano, por el tema de las vacunas y también porque el virus, pues gracias a Dios, ¿no?, está mutando, pero está mutando hacia una menor letalidad, ¿no? Y eso es algo de lo que nos tenemos que felicitar. Rosa está de acuerdo, Antonio, con todo lo que has dicho. Sí, A ver si la tarde... sí, casi básicamente. Todo, y además, mira, por sumar, sintiendo. esta mañana, escuchando así las noticias, hablaban, bueno, de esa puesta de acuerdo entre los distintos grupos políticos, y la verdad es que me parece muy alentador hacia la ciudadanía que se den ese tipo de acuerdos. A ver si continuamos la tarde igual, Rosa. Bueno, no lo sé, no durará, como bien dice Antonio, no durará mucho. Bueno, el siguiente asunto. Me tenéis como muy beligerante. El 8M, el pasado martes se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y ya saben, en todas las capitales de provincia pues hubo manifestaciones. La de Málaga no estuvo tan dividida, sí, en otras ciudades como por ejemplo en Madrid, que incluso llegó a haber pues hasta 2 manifestaciones diferentes. En la ciudad, centrándonos en la capital, 8.000 personas según la organización, 5.000 personas según la policía, según los cuerpos de fuerza de seguridad. La palabra más repetida fue igualdad y la consigna más gritada o más aclamada fue la abolición de la prostitución y la pornografía. Precisamente ese tema, el tema de la prostitución, fue el que enfrentó diferentes posturas. Hay quien aboga porque se regularice y hay quien directamente pues pide su prohibición. Esto precisamente está en los planes del Gobierno central, porque ya en el plan normativo para este año 2022 pues ya menciona esa abolición de la prostitución, no como una propia ley, sino dentro de la propia ley de trata. En cualquier caso, una reivindicación, la de este 8M, este año dividida por lo que acabo de comentar. Antonio González, adelante, ¿cómo viste el día? Pues fíjate, David, que a mí me pilló la manifestación del 8M en Madrid. Yo asistí... ¿Viste las dos? ¿Qué? ¿Viste las dos? Claro. Sí, efectivamente. Yo asistí a la convocada por la comisión del 8M, ¿no?, en la que participaban los sindicatos y en concreto UGT, ¿no? Pero a la misma hora, el mismo día, pero con distinto recorrido, había otra manifestación convocada por el movimiento feminista de Madrid. Esto ha ocurrido en algunas otras ciudades de España, ¿no? Y hasta cierto punto tiene sentido de que se desmarquen de la concentración oficial, porque el movimiento 8M tuvo una gran eclosión, incluso una repercusión a nivel no solo de España, sino a nivel mundial. Ha ido unando asociaciones, corporaciones, organizaciones, entonces pueden surgir discrepancias, como ha ocurrido ahora con el tema de la prostitución, de la autodeterminación del género o bien con el tema del abolicionismo. En concreto, yo el postulado que mantiene el movimiento 8M, esta marea morada, lo comparto. ¿Por qué? Porque viene a predicar la igualdad efectiva entre hombres
hombres y mujeres. Y ese mensaje ha calado porque es una oportunidad para defender posturas contra la brecha de género o contra la violencia machista. Con respecto a la prostitución, el movimiento feminista tiene una dicotomía. Por un lado, entender la prostitución como el ejercicio de la libertad sexual o bien verla como una forma de esclavitud de la mujer. En este sentido, el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos va a presentar un borrador de ley de trata contra la trata de las mujeres con fines de explotación sexual, porque entiende que la prostitución y la trata son las dos caras de una misma moneda. El movimiento feminista más tradicional no está a favor, por ejemplo, de la ley trans, de esa ley de autodeterminación del género, que permitiría cambiar de sexo sin necesidad de prueba ni de testigos en el registro civil, siendo mayor de 14 años, porque entiende que con esta ley se borra la imagen de la mujer y se daña esa histórica lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Ese feminismo abolicionista tiene una agenda feminista propia y postula, como ha dicho David, la abolición de la prostitución, de la pornografía, que en un mundo hoy ya globalizado desde un punto de vista cibernético es muy complejo. También postula la prohibición de la subrogación, de la gestación subrogada y no tramitar la ley de autodeterminación del género, ¿no? Rosa. Bueno, pues yo estuve en la manifestación de aquí de Málaga. La verdad que estábamos muy contentas porque de nuevo, bueno, la cosa se va normalizando y pudimos salir a la calle un montón de personas, un montón de mujeres y hombres también acompañando ese día 8 de marzo. Se habla de la división de los feminismos. A mí me gusta llamar los feminismos porque, como bien estamos hablando, pues hay distintos puntos de vista con algunas temáticas concretas en distintos sectores. Bueno, esto no es nuevo, la verdad es que no es nuevo. Yo desde hace muchísimo tiempo pues estoy viviendo este conflicto, por llamarlo de alguna manera, o estos distintos puntos de vista en distintas corrientes feministas. Es decir, que la corriente feminista, digamos, vamos a llamar un poco más tradicional, y bueno, y gente también más digamos, más actual, más nueva, pues piensa que el feminismo tiene que pasar por el abolicionismo, y hay pues corrientes que siempre ha pensado pues que no, que el tema de las mujeres en situación de prostitución y no de trata, porque son dos cosas distintas, pues habría que regularizarlo en cuanto a dotar a esas personas, a esas trabajadoras sexuales de derechos. Entonces, hay algo que a mí personalmente como mujer y como feminista me duele un poco, y es que este año, pues con el tema del abolicionismo y también con el tema de la ley trans, pues se ha puesto en el centro del debate de los feminismos el conflicto, eso que desune. Cuando yo pienso que es un error por nuestra parte, y me voy a meter yo también, ¿no? Porque creo que cuando las mujeres hablamos de esos conflictos, cuando hablamos entre nosotras, abrazamos el conflicto, es decir, nos escuchamos, tenemos en cuenta la opinión de la otra, y a veces se quiere dar una imagen que no corresponde con la realidad. Porque yo hablo con compañeras, por ejemplo, a mí me gusta estar abierta, porque son temas tan complejos que creo que necesitan como un debate más sereno y darle un recorrido más a ese debate. Y a mí me gusta estar abierta. Yo hablo con compañeras, oye, el prohibicionismo, no, Rosa, prohibicionismo no, es abolicionismo. ¿Y qué quiere decir el abolicionismo? Pues que dotemos a esas personas de derechos para que puedan salir de la situación de prostitución que estamos viviendo. Pero hablo con la otra parte y dice, no, bueno, yo es que pensamos que una mujer puede decidir si quiere ser una trabajadora social o no, claro, pero esa mujer tiene que decidir, obviamente, dentro de unas condiciones, y esa es la parte donde yo pienso que nos tenemos que poner de acuerdo y donde tenemos que centrar el debate. ¿El debate es donde lo tenemos que centrar? Pues en eso es donde estamos de acuerdo, en que tenemos que abolir todo trabajo que digamos que vuelque violencia contra las personas, contra las mujeres en este caso, y además fomente la esclavitud y fomente la explotación, pero todo tipo de trabajo, también la prostitución. Y ahí es donde yo me centro. Entonces tenemos que dotar de herramientas
de herramientas para que toda persona, toda mujer en este caso, pueda decidir libremente dónde trabajar. Esa es donde yo creo que tenemos que centrar el debate y donde hasta ahora, como mujer y feminista, he vivido y hemos centrado el debate en esa. Por eso yo digo que es un debate que tenemos que tener de forma muy serena y que no pasa nada con los conflictos. Va a haber muchos distintos puntos de vista, pero tenemos que abrazar ese conflicto. Antonio. Bueno, pues yo lo que me ha parecido que es una división a todas luces brutal la que hay ahora mismo dentro del feminismo y evidentemente se debe a los disparates que se están produciendo en la dirección ideológica que hay ahora mismo dentro del feminismo en España, ¿no? De momento, a esas manifestaciones no pueden ir determinados partidos políticos. Ciudadanos, las personas de Ciudadanos que fueron en las manifestaciones anteriores fueron agredidas, fueron invitadas de una manera inadecuada a salirse de esas manifestaciones. Ya hemos roto el consenso, Antonio. No ya digamos si van gente del PP o van gente de Vox. Bueno, entonces si podría están ocurrir algo. Es una división. división grande. Hay que felicitarse de que no ha habido, porque seguramente ya no irán, ¿no? Hay una división importante por estos disparates que estaban habiendo, como es, por ejemplo, la autodeterminación de género, ¿no? Y yo quiero entrar un poquito más en profundidad, vosotros habéis hecho una descripción, yo quiero entrar un poquito más en profundidad en lo que es el feminismo, ¿no? Es decir, el feminismo siempre se ha caracterizado a lo largo de la historia por una búsqueda de igualdad de oportunidades, igualdad, mérito y capacidad para los hombres y para las mujeres, ¿no? Lo cual parece muy loable. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es lo siguiente. Voy a parafrasear a Carmen Calvo en una intervención que tuvo este sábado pasado, y dijo en su intervención: hay 1.600.000 más mujeres que hombres, usted verá. Es decir, se está intentando manipular el voto femenino, apropiarse del feminismo. Carmen Calvo dice: no, bonita, el feminismo es de izquierda, a una apropiación del voto femenino para que luego, evidentemente, estos partidos sean más votados. El feminismo que hay en España es un feminismo radical. No solo el que hay en España, el que hay en muchos lugares del mundo, ¿no? Como puede ser en Francia, como puede ser en España, etc. Es un feminismo radical. Cuando hablas de radical, ¿a qué te refieres, Antonio? Feminismo radical, pues mira, es un feminismo que, por ejemplo, que en España criminaliza a los hombres. Eso no es verdad. Sí, no, eso sí que no es verdad. Eso no perdón, es verdad. No, perdón, no es verdad. vamos a escuchar. Con determinados mensajes, con determinadas leyes que son discriminatorias total, son leyes de discriminación positiva. ¿Cuál ley? Luego, ¿Cuál ley? hombre, la ley de violencia de género es una ley de discriminatoria? discriminación positiva. Vale, claro. Es como la ley del apartheid que hubo en Sudáfrica, donde se decía, oiga, como hay mucho más, como hay mucho más negro que blanco, vamos a hacer una ley especial para que los blancos tengan más privilegio. Pues exactamente aquí igual, como hay más casos de maltrato y de violencia de hombres hacia mujeres, vamos a hacer una ley especial. A mí se me queda corta esa ley. Perdón, pero es que si aplicamos ese principio, venga, dale tú que eres un hombre, si aplicamos ese principio, hay, por ejemplo, más casos de delincuencia, 3 veces más casos de delincuencia cometida por extranjeros que por españoles. Luego imaginémonos que hacemos una ley especial. Por favor, Antonio, vamos a entrar otra vez. No, es que solo, perdón, no, es que yo no he terminado. Son los mismos supuestos. Terminamos esa idea, te contestan ellos y sigues desarrollando para que no... No es que lo diga yo, lo dicen ideólogos y científicos importantes. Es un feminismo radical, es un feminismo del odio, porque criminaliza a los hombres. Estos mensajes que se dicen, el hombre es maltratador, los maltratadores. Oiga, yo veo determinados mensajes en medios de comunicación, ¿no?, contra el maltrato que se circunscribe radicalmente sobre el maltrato, la violencia de género. Oiga, ¿qué pasa con las demás violencias? ¿Qué pasa con los demás maltratos? Como por ejemplo,
en las escuelas, en los institutos, se quieren luchar contra la homofobia. Me parece muy bien. Oiga, ¿y qué pasa con el bullying que ha habido anteriormente contra las personas gordas, contra las personas torpes, contra los niños? ¿Qué pasa con ese bullying? No, es que no se puede primar un tipo de violencia en detrimento de otros. Entonces yo creo que ese mensaje... Tú que eres hombre, que te conteste, Antonio, termina el argumento y después continúa. Este mensaje que se está lanzando de que únicamente es la violencia de género es un mensaje que para la juventud está haciendo mucho daño, porque lo que hay que luchar es contra todo tipo de violencia, no únicamente contra una violencia. Y ahora sí quería entrar un poquito más en profundidad en la autodeterminación. Y seguimos luego con el otro asunto. Mira, en primer lugar, el movimiento feminista en España no es radical, porque defender la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, eso es lo más progresista del mundo. Y vamos hacia una sociedad igualitaria, entre otras razones porque lo consagra nuestra Carta Magna, la Constitución del año 1978. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el movimiento feminista viene a defender derechos y ha sido un altavoz muy grande, muy importante contra la brecha de género, porque en nuestro país hay mujeres que realizando el mismo trabajo perciben unas retribuciones inferiores a los hombres, y contra la violencia machista. Te voy a poner un ejemplo. Las estadísticas cantan: 1.132 víctimas mortales por violencia de género desde el 1 de enero del 2003 hasta el día de hoy. Dime si eso no justifica esa lacra social, no justifica que haya una ley integral que dé apoyo, ayuda, protección a estas mujeres que están siendo víctimas de esa violencia de género. Por supuesto que estamos en contra, Rosa, yo, David y todos, contra todo tipo de violencia, contra el bullying, contra la homofobia, claro que sí, pero hay un fenómeno social muy importante que se tiene que atajar, porque a esto hay que dar una solución y nos tenemos que poner del lado de las víctimas y no mirar para otro lado, ninguneando ese fenómeno de la violencia de género. Entonces eso es muy importante y es necesario una ley integral que dé soporte a esas mujeres que lo están pasando mal. Y en muchas ocasiones es que ni siquiera han tenido la oportunidad de contarlo y han dejado huérfanos a muchos hijos, Antonio. Entonces no se puede frivolizar con este tema. Huérfanos de madre y de padre, porque pierden a su madre. Contesta Rosa, atendemos una llamada y después seguimos con Antonio. Sí, mira, Antonio, Rosa. con respecto a, dice, feminismo es igualdad, mérito y capacidad. No, feminismo es igualdad. Lo del mérito y capacidad son dos adjetivos que el capitalismo se ha, digamos, empeñado en introducir. Y no, son términos capitalistas, y el feminismo y el capitalismo son como el agua y el aceite. Eso para empezar. A mí la igualdad incluso, fíjate Antonio, que la igualdad se me queda muy corta. Yo siempre que hablo de este tema, de los feminismos y de la igualdad, digo, no, la igualdad es mentirosa si nos ponemos a reflexionar bien sobre el tema. ¿Por qué es mentirosa? Te lo explico. Porque las mujeres no partimos de las mismas condiciones. Y al no partir de las mismas condiciones, no estamos trabajando en igualdad. Yo apuesto por la equidad. Otra cosa que te quiero responder, ¿por qué algunos partidos políticos no son bienvenidos en las manifestaciones feministas? Pues muy claro, yo creo que blanco y en botella, porque no se puede estar negando la violencia machista, no se puede estar pidiendo que se anulen todas las subvenciones y que se recorten ayudas a víctimas de violencia machista, que se recorten ayudas de igualdad y que se recorten ayudas de género, y luego va a una manifestación feminista a hacerse la foto. Obviamente, Antonio, para hacerse una foto el 8M, esos grupos políticos deberían de estar trabajando en el día a día por la igualdad, Con respecto a otro tipo, a que siempre lo saca a relucir, que no miramos que haya otro tipo de violencia. Por supuesto que sí, que te crees, que no vivimos en el mundo. Lo que pasa es que vosotros negáis estrepitosamente que la violencia hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer existe, y los datos ahí están. Ese es el tema. Pero el resto, los demás tipos de violencia, pues claro que la vivimos, y la vivimos también, además, las mujeres. ¿O qué me dice el de la homofobia que estamos viviendo últimamente? Y para muestra un botón, Antonio, para muestra un botón, que yo con mucho gusto y muy contenta digo, venga, 2 millones de refugiados. Venga, vamos, ¿qué pasó con los sirios? España
tenía una crisis, Europa tenía una crisis migratoria. No, Europa tenía una crisis racista, porque a los sirios bien que les cerramos las puertas. Y mucho cuidado, que no se vaya a malinterpretar, que las puertas de par en par para toda persona que necesita ayuda, ¿vale? Entonces vamos a ponerle a cada cosa por su nombre, ¿verdad? Contestará Antonio en unos segundos, vamos a hablar también, si quiere, de la autodeterminación de género, pero tenemos una llamada y la atendemos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Manuel. A ver si nos pueden subir un poquito el volumen en plató y le oímos mejor. A ver ahora, ¿cuál es su nombre? Yo también le escuchaba muy flojo. Ahora le escuchamos bien. ¿Cuál es su nombre? Bueno, esto tiene para rato. Pues venga, adelante. Vamos a ver si empezamos por algo. ¿Pero cuál era su nombre? Que no lo hemos oído bien. Manuel. Pues venga, Manuel, adelante. Estáis hablando ahí de la igualdad, ¿no? Sí, eso es. Pero ¿de verdad? ¿De la igualdad de verdad o la igualdad de los carteles? Es decir, a ver, le pongo una cosa. Si yo le pego a mi mujer una torta, yo voy automáticamente al calabozo. Si mi mujer me pega a mí una paliza, es un delito leve. ¿Eso es igualdad? A mí me parece que no. Mi mujer se va a comisaría y pone una denuncia diciendo que yo la voy a maltratar, y a mí me llevan al calabozo. Mi mujer miente una y otra vez poniendo denuncias falsas y no le hacen absolutamente nada. Entonces, ¿usted me puede explicar dónde está la igualdad? Por ejemplo, para mí la igualdad sería que el que comete un delito, que lo pague. Y punto. Sea macho o sea hembra. Habría que ver, Manuel, de género. Habría que ver el porcentaje de denuncias falsas que hay. Estamos hablando de la realidad, de lo que le ocurre a una persona. Por ejemplo, yo le puedo poner casos de hasta 4 y 5 denuncias falsas. Sí, los hay seguro. Sí, y 4 o 5 eso los hay seguro, pasar Manuel. por el juzgado antes de pasar por comisaría. Y eso no tiene importancia, ¿verdad? No, eso es mentira. Mentira es, y el que quiere hacer una cosa de verdad, que sea real. Y lo que yo le estoy hablando no es de supuesto ni de teoría, ¿eh? Sí, que estoy usted hablando lo conoce de realidades que la he vivido. En primera persona, claro, Manuel. Claro, es que eso es muy cómodo, eso de decir, mi marido me amenazó hace 6 meses de que me iba a maltratar. Y yo, a la comisaría, al calabozo. Luego llega el juez y dice, señora, ¿a usted cuándo le ha pasado esto? Hace 6 meses. Y en 6 meses no se da usted cuenta, ¿eh? Pero ella, estoy hablando que es un caso supuesto, ¿no? Porque yo, gracias a Dios, hoy por hoy todavía conservo la misma que tengo desde hace 60 años. No un día ni dos, 60 años. Y hemos criado a nuestros hijos con mucho sudor y mucho... Qué bien, Manuel. Y no hemos entendido, y nos seguimos entendiendo. Claro que sí. Pero ese caso que yo le he dicho, lo he vivido yo realmente. Otra cosa, que es que yo quería haber hablado hace mucho tiempo. Yo soy un jubilado. Sí. Y me han subido la pensión. Para los señores que están ahí, que hablan mucho de futuro, me han subido la pensión. ¿Usted sabe cuánto? 40 euros. Y a continuación de mandarme una carta al señor, yo no sé qué, diciéndome que me subía, que me salvaba la vida, vamos. Sí. Me suben el agua, me suben el IBI, me suben hasta el cielo. Sí, que es verdad. ¿Eh? ¿Cómo? Sí que es Eso verdad. Es demostrable. Y la a mí luz, me cuesta una manzana, la luz y la gasolina. La manzana que me voy a comer me cuesta exactamente igual que al sinvergüenza que dijo que con 3 euros hacía él un almuerzo. Y es un ministro que no sabe dónde tiene la cara y está comiendo a costa de todos los españoles. Eso lo tenía yo ahí clavado desde que dijo eso. Vamos, y yo que no me paran de venir cartas. Manuel, ¿a qué ministro te refieres? Estamos no sé por aquí cómo se llama. Cuestionándolo, no lo recuerdo. Uno que ha escrito un libro y no sabe dónde tiene la cara y ha escrito un libro. Garzón, ¿puede ser? El ministro Garzón, el de consumo, ¿no? El malagueño, Alberto Garzón. Sí. Ese se refiere. Ajá, sí, el ministro de consumo, claro. ¿Y de dónde saca eso que con 3 euros hace el avío? Ya ve. Yo a ese el único castigo que le daba es que tuviera que vivir con una pensión.
pero él gana 10.000 euros todos los meses. Y los colegas que tiene alrededor, todos ganan. Si observa usted una cosa, que a lo mejor es que yo soy muy suspicaz, pero todos los que hay que están enganchados son funcionarios. Funcionario de esto, funcionario del otro. Y el sueldo fijo. No, usted es autónomo. Y cuando llegue fin de mes, a pagar todo lo que hay que pagar. Que lo estamos, bueno, yo ya, gracias a Dios, yo ya no, pero lo está manteniendo durante 40 años. Claro. Los autónomos hemos estado salvando el país y nos tratan peor que a los perros. Porque yo, por desgracia, tuve un accidente laboral, Sí. y para colmo me dijeron que no tenía ni médico de accidente. Vaya. Y le tuve que decir al médico para que me recetara, ya en plan de guasa, ¿no? Que me recetara la antitetánica, que no me la quería recetar porque decía que yo tenía que tener accidente. Le tuve que decir, mira, que he estornudado porque me he resfriado y se me ha caído la punta de los 2 dedos. A que a ninguno de esos le pasa a ellos. Ellos se dan de baja y siguen de baja y siguen de baja, que también lo he vivido, que no estoy hablando de muertos, Manuel. que yo he ido a reclamar a los 8 meses para que me pagaran la baja a los 8 meses. Y Manuel. el señor que tenía que decirme que sí, estaba en su casa porque su señora se había puesto mal, le llevaba 3 días sin ir por la oficina. Tenemos que ir despidiendo, Manuel, que si no Bueno, pues se nos va mucho el tiempo. Es que yo quería resaltar eso para que no se pongan tantos moños. Le hemos entendido y vamos a comentarlo. Que los vamos a moños que se comentarlo los dejen ahora. para la feria. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a usted por escucharme. Buenas tardes, claro que sí, siempre Adiós, será buenas bienvenido. tardes. Gracias, Manuel, buenas tardes. Bueno, Vale. Vale. Antonio Videra y seguimos el orden vale, que era Es él. decir, podemos hablar mucho, podemos tener mucha palabrería y podemos tener muchos discursos, pero luego está la realidad, ¿no? Es como lo de los datos que tú decías sobre las denuncias falsas, ¿no? Los números de las estadísticas son criaturas tan débiles que si las torturamos nos pueden decir lo que queramos, ¿no? Y no digamos nada si preguntamos de quién depende la fiscalía. Entonces ya... Mira, hay algunas cosas que quería decir. Por ejemplo, el tema de las leyes que se elaboran, como la Ley de Violencia de Género, para acabar con un problema. Bueno, ¿por qué en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Francia, etcétera, no existen leyes de excepción, leyes del derecho penal de autor? Alemania, uno no de los países donde hay más mujeres asesinadas, seguir? Mucho cuidado con sí, ponerlo sí, a lo alto de la te mesa. va a Puedo dejar seguir, terminar. porque es que Sí, hay sí, una sigue, cosa, sigue. si no explicamos las Claro, cosas, explica eso no también, se pueden Antonio, te entender, digo hay que porque es analizar, verdad. pero es que escuchar es fundamental. Mira, lo segundo, la brecha salarial, me ha parecido muy interesante, dice, hombre, es que hay que ir hacia la igualdad, porque por el mismo trabajo, los hombres y las mujeres reciben un salario diferente. Yo pregunto a Antonio, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado haciendo durante 30 años el PSOE, que ha gobernado en España, y los sindicatos? ¿Por qué han permitido durante 30 años que hubiera brecha salarial entre hombres y mujeres? Inexplicable, ¿verdad? Pero bueno, ahí está eso. Luego otra cosa, la brecha de género en las profesiones. No podemos estar continuamente hablando de la brecha de género Hasta que no se arregle. entre hombres y mujeres, Perdón, en los consejos de administración, en los puestos directivos. Vamos a hablar de la verdadera brecha de género en la construcción, la minería, los cuidados, sector naval, empleo del hogar, la Cuidados minería, de personas etcétera, dependientes. etcétera. Es decir, la brecha de género no es solamente los consejos de administración y en los puestos directivos. Vamos a también a poner igualdad de género en las demás profesiones, señores. Claro. Eso hay que las que analizarlo. limpian los hoteles, las que limpian... El tema, mira... Vamos terminando, también- Antonio, por favor, para que mejor Bien. intervenciones cortas. No, si quieres termina esta idea, pero para escuchar que Bien, además y luego tenemos también quería decir, ¿no?, en cuanto a la división del feminismo, que es producido por una falsedad que existe del feminismo radical, ¿no? Feminismo radical es radical por dos cosas, ¿no? Primero, por los políticos que dirigen el feminismo en España, que son políticos que vienen de un partido de extrema izquierda, que es Podemos, es extrema izquierda, está
a la izquierda del PSOE, es extrema izquierda, es así. Vale, entonces Vox es extrema derecha, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Yo no, de la misma forma. El argumento, porque luego vamos a hablar de Vox. Vox es extrema derecha, Ahí ¿no? va, ahí va. Después, Sí. si quiere Que no- entramos... No, dime, Antonio. Que niega los feminismos No, Si tienes el directamente. PSOE, que es izquierda, y Podemos estar más a Claro, la izquierda, el claro, PSOE es claro. extrema izquierda, si el PP claro. es derecha, Vox será Claro, extrema por derecha, esa ¿no? pues, claro. Antonio, no me ¿Sí? voy, no me ¿O voy no? a adelantar, ¿Sí lo o vamos no? a tratar después. Vale, Luego vale. lo tratamos. Pero, y luego digo Vale, que vamos es terminando radical, ya, Antonio, por favor, que radical por además dos tenemos- cosas. Primero, por los políticos que lo dirigen. Y segundo, por los Yo postulados. quiero- me gustaría- Perdón, sí, por sí, los me gustaría postulados. contestar. Si me El dejas un momento, postulado de la autodeterminación de género, el postulado de que el género está determinado por la cultura es una aberración científica. Eso no puede caber en la ciencia. Vale. Es un postulado totalmente falso. El género está determinado por el sexo biológico y también por la cultura. Pero Antonio González, pero, porque si no, pero no, además asesinar, tenemos- asesinar, Sí, perdón, sí. Me gustaría asesinar a contestar la también. biología, porque la biología no se puede cambiar, la naturaleza no se puede cambiar, y echar mano de la cultura, de lo social, es un error fundamental de atribución social. Vamos a ver, con respecto a lo último que ha dicho... brevedad, por sí, favor, muy breve, porque muy además breve. tenemos otra llamada Tres esperando puntualizaciones. también. Con respecto a lo último que tú has dicho, oye, es que hay personas que se sienten hombres y han nacido mujer, o a la inversa, y la ciencia les da la oportunidad del cambio de sexo. Entonces tiene que haber una regulación con garantías. Otra cuestión, Antonio, tú has dicho que apenas hay países con una ley de violencia de género. Te cito algunos en Europa: Suecia, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Alemania, Chipre, Islandia, Bélgica, Portugal, Grecia, etcétera. Y en los ¿Vale? que no hay se nota ¿Vale? el índice de Entonces, mujeres asesinadas. entonces Ni te lo mucho digo menos. En porque Alemania, no hay por que confundir ejemplo, a la es audiencia. tremendo, Y con respecto, ya tremendo. cojo el órdago que nos has lanzado, con respecto a la brecha salarial, esa brecha de género que hay, de que en muchas profesiones las mujeres ganan menos que los hombres, desde los sindicatos en general y desde la UGT en particular, llevamos luchando y pidiendo medidas de corrección en el ordenamiento jurídico vigente para que ese tipo de situaciones no se produzcan. A mí me encanta escuchar a hombres hablar de feminismo. Rosa. Si quieres atendemos la llamada y después Atendemos hablo la yo, llamada, para no dejar esperando sí, a para nadie, no- ¿vale? para no- Pero para no esperar. después dejarme hablar. Y Que- después- de y los después- que os he dado un poquillo de después va a chance hablar con los Rosa, sí, es feminismos, verdad, ¿eh? es verdad. Hola, He buenas dicho, venga, tardes. vamos a escuchar a los hombres hablar de feminismo. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Claudio. Claudio, te escuchamos, adelante. Venga. Te voy a pedir que sea breve, Claudio, por Nada, favor, yo por la confianza que tenemos. Venga, adelante. Más breve que eso no puede ser. A ver, Mira, el feminismo, sí, violencia de género, memoria histórica, histórica. y la prostitución son chiringuitos de la izquierda para ponerse ricos sin trabajar. Eso es, mira qué simple es. Hay miles y miles de personas que viven de ese cuento chino y siguen matando a las mujeres, siguen matando a los hombres, sigue habiendo prostitución, sigue habiendo de todo, pero ellos siguen viviendo, porque si no existiera eso, estas dos personas que están ahí, los tres, no estarían ahí, porque viven de eso. Claudio. Porque mire usted, prueba evidente, UGT, Comisión Ay, Obrera Antonio. y Partido Socialista en Andalucía, el dinero que era prostitución y chiringuito. Y coca. Eso, ahí están condenados todos. Claudio. El feminismo, la señora Montero, 20.000 millones para el feminismo y las mujeres la siguen matando. Pero ella se ha ido a comprar un chalet y la que está al lado ahora se ha comprado otro. Eso es el chiringuito del año. Es todo igual. Así que yo lo siento mucho, no estoy de acuerdo con ninguno de ellos y estoy más de acuerdo con lo que dice este hombre de la izquierda, que está a la izquierda mía. Con Que Antonio debe haber Rivera. igualdad para todos, para las mujeres, para los hombres, para los mayores, para los niños, porque lo que se han hecho con los mayores ha sido un crimen. Ha sido un crimen, abandonado, ahí en los centros ahí, sin medicamentos, porque yo me acuerdo, que eso no es de ahora, yo me acuerdo hace ya unos pocos de años, cuando el candidato al ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, era el delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, que eso me acuerdo yo, en los de esos de los mayores, del palo, se salieron a la calle porque no tenían ni medicamentos, no tenían comida, no tenían médico, no tenían de nada. Y eso hace ya unos pocos de años. Y este señor se ponía en la acera enfrente, Claudio. en su coche oficial, viendo cómo la policía no estaba ya a Vamos palo. terminando, Claudio, ya, Esa por es la favor. realidad. Lo demás todos son cuentos chinos.
Claudio, que nada, que me alegro de veros a todos, Claudio. Nos y que alegra sigáis ahí. nos Que alegra nosotros, escucharte. los que estamos ahí detrás, sabemos lo que está pasando. Muchas gracias, Claudio. Y Un hay saludo. otra cosa, al del sindicato. Sí, Antonio. Mira, Antonio. Otra vez. le hiciste una huelga a Rajoy Dime, por el Claudio. 4% por la luz. Ya vamos por 500 euros. Está más asentado que un zorro, ¿eh? Ahí no, porque ha subido Ahora te contesto, Rajoy el 4%, Claudio. y usted había subido yo qué sé. Ahora Porque, te mira, va a yo pagaba 30 contestar. euros y ahora pago 120. Claudio, muchas gracias. Venga, hasta te va a luego. contestar ahora. Voy a abusar de la confianza de Rosa un pelín más porque es que tengo que vale, dar con la paso. llamada, vale, Tengo vale. que dar paso Sí, a sí, sí, publicidad, sin pero de problema, verdad sin problema, claro. que enseguida Sin volvemos. problema, Un sin minutito de problema. publicidad y estamos de vuelta enseguida. Por eso de cumplir los tiempos. Muchas gracias. Seguimos, enseguida volvemos. Bueno, ya estamos, mil perdones, Rosa, de nuevo por la interrupción, No, pero ahora si ya sí, además lo he ya sí hecho- tienen la palabra. Sí, lo he hecho además de forma muy intencional y lo saben aquí, Pues que venga. quiero escuchar a los hombres hablar de feminismo. De vez en cuando me gusta escuchar la opinión de los hombres hablando de feminismo. Bueno, yo, por contestar a Manuel, que habló antes, saludo también a Sí, la Claudio, primera por de las supuesto, llamadas, sí. la primera llamada, que terminó diciendo los moños, o los ponéis, las feministas ponéis los moños para la feria. Ojalá solamente nos tengamos que poner los moños para la feria y no tengamos que poner puntos violeta, porque nos sintamos muchas veces desprotegidas tanto en las ferias como en las fiestas, y ojalá llegue un día en que uno despida a su hija para ir a una feria y no lo haga con el miedo de que pueda ser agredida o que no vuelva. Ojalá le pongamos un moño a nuestra hija, la veamos de salir con el moño y volver con el moño. Eso para empezar. Luego recordar, obviamente, hay hombres que, bueno, que también son maltratados. Yo soy madre, tengo tres hijos, tengo un hijo y 2 hijas, y oye, las madres parimos tanto hombres como mujeres, está claro, pero los datos están ahí. En lo que va de año han asesinado a 5 mujeres. El año pasado fueron asesinadas 44 mujeres. Quiero decir, no sé si hay el mismo número de hombres asesinados. Yo creo que no. Hombre, la idea no es que haya el mismo número de hombres asesinados. La idea es que no haya ninguna mujer asesinada por el simple hecho de ser mujer. Esa es la idea y eso es lo que queremos, no solamente las feministas, yo creo que lo queremos todo el mundo. Y por otro lado, y voy a terminar porque tampoco creo que hay más temas que hablar, y esto es un debate Puede ser muy que extenso. nos podemos tirar varias horas hablando de esto, pero sí, a mí me alegra mucho ver como cada vez más hombres abrazan el feminismo, como cada vez más hombres, sin cuestionarse nada y porque lo entienden y porque tienen hijas y porque ven que es la única salida que hay, luchar por la igualdad real, abrazan los feminismos. Y también comentar que no solamente el feminismo, digamos el machismo, este sistema patriarcal afecta a las mujeres, hombre, indudablemente a las mujeres la que más, pero también son víctimas de algún modo los hombres. Yo he hablado con algún hombre de ese tema y también son víctimas de ese sistema patriarcal que obliga al hombre de algún modo a mantener ciertos roles, a mantener ciertos, no sé, ¿no? Eso, ciertos roles y cierto estatus, aún no viéndose a veces preparado, como incluso a nivel emocional, ¿no? Esa cosa de los hombres no lloran. Es decir, este sistema patriarcal también obliga al hombre a hacer ciertas cosas que algunos hombres ya están hartos de responder a ese tipo de cuestiones. Y yo digo una cosa, y ya para terminar con un poquito de sentido del humor, más os vale a los hombres abrazar también los feminismos, despedir o rechazar de alguna manera esas formas que tiene el patriarcado de presión y de que tengáis que dar la talla en ciertas cuestiones, porque la fuerza de gravedad, cuando llega una edad, les llega a todo el mundo, así que más os vale a todos los hombres que abracéis el feminismo con mucho cariño y que luchemos todas y todos por una igualdad real.
Antonio González, ¿quería contestar además también a Claudio? Sí, en primer lugar, muy brevemente, a Manuel y a Claudio, porque parece que muchas veces se apalea a la figura del funcionario. A mí me parece muy bien que se den bonificaciones fiscales a los autónomos y que se les apoye porque son emprendedores y porque reactivan la economía, pero no por eso hay que atacar a los funcionarios. Los funcionarios han estudiado muchísimo para aprobar unas oposiciones, se han tenido que ir fuera de sus casas a destinos muy lejos. Eso me ha ocurrido a mí, con unos sueldos que no son para tirar cohetes, ni muchísimo menos. Cuando la economía está en una situación de prosperidad, cualquier sector productivo va a ganar más que un funcionario, y ahora no se le puede atacar porque tenga esa estabilidad en el empleo. Me parece muy injusto, porque funcionarios son el personal sanitario, el personal docente, los funcionarios del SEPE que tramitan prestaciones por desempleo, los policías, etcétera. Y con respecto a Claudio, yo creo que te confundes un poco, hay que tener memoria. UGT fue el primer sindicato que le planteó una huelga general a un gobierno socialista, de Felipe González, y nosotros hemos planteado huelgas tanto con gobiernos de derecha como con gobiernos de izquierda. Y para muestra un botón, el día 22 hay una huelga convocada en la Inspección de Trabajo, porque se ha aprobado la reforma laboral con el apoyo de UGT, pero confiere una serie de competencias extras a la Inspección de Trabajo. Se le va a sobrecargar de trabajo a los funcionarios que prestan servicios allí y no dan para más. Y por eso vamos a convocar una huelga en mejora de sus condiciones laborales y para que se apueste por más personal en la Inspección de Trabajo de Málaga y del resto de España. Una intervención más, Antonio Videla, del tema del feminismo y mira, lo dejamos ya para avanzar en otro asunto. Adelante, de nuevo, Antonio. Decirle a Rosa, ¿no?, lo peligroso de los mensajes, ¿no? Cuando tú dices que queremos que nuestras hijas, ¿no?, que las mujeres vuelvan seguras de la feria. Por supuesto, sí, qué peligro claro, hay en ese mensaje, Antonio. Sí. Por favor, perdón, hasta ahí no, Antonio, hasta ahí no. Si puedo hablar, sí, vamos a dejar que termine. Un mensaje peligroso, pedir que nuestras hijas vengan, a casa, es que no me parece, que no me puedo callar, hombre. Hay que escuchar las explicaciones. A los agresores si no, que hacen que no vengan. Uno no se entera que va a hablar. Mira, es peligroso porque cuando tú dices que vuelvan seguras nuestras mujeres, por supuesto, hay que decir que también vuelvan seguros nuestros hijos, los varones también tienen que volver seguros de las ferias. Antonio, vete a los datos, pero tú no puedes decir que no agredan a las mujeres porque hay muchos jóvenes que también, perdón, tienen peleas, sí, obvio, por un tema, por otro, y entonces los hijos también tienen que volver seguros de las ferias. Por supuesto, pero bueno, pues no entonces mismo, no lances ese Antonio, mensaje. No es lo mismo. No, es que estamos primando un tipo de violencia sobre otro, y no, todas las violencias son, todas las violencias son iguales. No es lo mismo que un chaval o dos chavales se peleen en una feria a que una chica sufra una agresión o una violación sexual en una feria. No es lo mismo, no tiene comparación. Obviamente, yo cuando he visto a mi hijo, cuando yo he visto a mi hijo de irse para la feria, pues por supuesto que me quedo preocupada, que no se me, perdón por la expresión, que no se meta en una pelea, que no se pase con la bebida y se le vaya el... Por supuesto que sí, pero cuando no sale mi hija, cuando de violencia sobre otra, todas las violencias son malas. Por favor, no podemos primar una sobre otra. Nosotros tenemos un código penal donde se catalogan una serie de delitos y en función de la gravedad de ese delito va a ir la pena que le corresponda. Pues el mensaje tiene que ser para todos los tipos de violencia. No es lo mismo un hurto que un asesinato. Ya quería decir también, con el tema que tú has dicho, es que la autodeterminación de género, es que hay personas que se sienten, digamos, como pertenecientes al otro sexo biológico, ¿no? Hombres que se sienten mujeres. Efectivamente, eso no lo ha inventado Irene Montero, eso ha existido de siempre, se llama transexualismo, y eso está tipificado por todos los manuales de los especialistas. Es el transexualismo. Eso es una cosa, y otra cosa es hacia donde nos quieren llevar, poniendo los cursillos a niños de 7 años para enseñar el sexo oral y anal en los colegios, a la autodeterminación de género. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es la transexualidad, que no es la homosexualidad, que no lo es,
¿eh? Sí. Y otra cosa muy diferente a la autodeterminación de género. ¿Qué Es problema decir, tiene que no yo sea hoy una me cosa no siento sea lo hombre, mismo que la otra? mañana me Pero siento ¿qué mujer problema hay y que- pasado me vuelvo a sentir problema hay hombre. que Porque, la porque, homosexualidad- porque es una Aquí aberración, cosa- perdón, una cosa es una porque, aberración y otra perdón, no. tranquila, No, porque no, es sí, una tranquila. aberración científica. Ah, vale. La autodeterminación de género es una aberración Ah, científica. es una aberración Eso científica. es Perfecto. algo Es que no hay- manipulado políticamente, ideológicamente, pero no tiene base científica ninguna. Yo creo que con ese mensaje Y que luego- está dando es suficiente, no hace falta réplica. No, y luego No otra hace cosa falta también, réplica. no solo la autodeterminación de género, No voy hace más falta allá. réplica. El tema del género se edifica sobre una falacia. Es que el género está determinado por la cultura, y eso es falso. Porque Antonio, perdón, Antonio, con bueno, estudiar un poco de antropología vamos a ver. cultural Esto es ya increíble, es que no podemos explicar. Antonio va a claro, terminar, si te es que pido no para- brevedad pero, y después ya va a hombre, contestar Yo Rosa. soy Rosa, muy si- breve, pero No, si no, me no voy a interrumpe, contestar ya. claro, es que Antonio. vamos a ver, las variables que explican la conducta humana se deben a dos tipos de factores, ¿no? Uno que tiene que ver con la ontogénesis, es decir, con lo cultural, con la crianza, etcétera, y otro la filogénesis. Lo que tú no puedes es obviar la filogénesis que nos acompaña desde hace millones de años y únicamente basar el género en la cultura porque a ti te conviene para ganar votos. Eso es un error grandísimo, es una aberración científica. Antonio, pues ya está, yo te diría que con todas esas personas que se viven y se sienten de esa manera, pues díselo a ella. Ya está, ya es que no tengo más que decir, díselo a ella, que te estarán escuchando Bueno, y que ellos te puedan Avanzamos responder. y cambiamos de asunto, si os Sí. parece, por hablar de... Porque nos quedan todavía varios asuntos sobre la mesa, así os voy a pedir entonces brevedad. Hablamos centrándonos en la capital, del problema que están atravesando 200 familias de Santa Julia, de la barriada Santa Julia, que han constituido pues una plataforma para luchar contra el desahucio. Se trata de vecinos que llevan, algunos de ellos, más de 2 décadas, pues viviendo de alquiler en esta barriada de Cruz de Humilladero, que pertenece a 3 propietarios y, bueno, denuncian pues que los edificios pues están degradados, hay ratas, cucarachas, no están cuidados, pese a que ellos creo que están pagando una comunidad. Y bueno, parece que quieren ser, que sus propietarios pretenden expulsarlos, pues una situación similar a la que se pueda estar viviendo en Callejones del Perchel. Vamos a comenzar por Rosa, Pues en mira, este caso. sí, yo Rosa, de adelante. eso puedo hablar como muy de primera mano porque justamente esta plataforma se inicia, bueno, todavía este jueves habrá, si el tiempo lo permite, habrá una asamblea ya donde se constituya formalmente la plataforma, pero esto se inicia ante una situación de lanzamiento de una vecina de allí de Santa Julia, donde Abanico Solidario es una asociación con la que yo, como sabéis, participo de vez en cuando echando una mano. Pues allí, no, en esas negociaciones con la comisión judicial y tal, empezaron a bajar vecinas y vecinos, y ahí pues los vecinos pues comentaron que bueno, que no era la única, el único caso que había, que las condiciones en las que estaban viviendo, por sobre todo casas donde las condiciones de salubridad eran insostenibles, donde los dueños de los pisos, que son varios tenedores, pues no querían ni hablar del arreglo de los pisos, y donde además pues cuando se acababan las rentas antiguas rapidito pues se hacía, bueno, una resolución de contrato y bueno, era un modo como, pues, bueno, terminemos con esto pronto, que se vayan y hagamos con nuestras casas pues lo que ya sabemos, un poco lo que está pasando en el Perche, ¿no? Seguir especulando con la vivienda, ¿no? Entonces, este jueves, si el tiempo lo permite, se constituirá formalmente esa plataforma para poder denunciar juntas las vecinas pues la situación que están viviendo. Eso por un lado, pero claro, esto no viene sola, porque esto viene también de que tenemos una ley de vivienda que yo saludo y que me parece que es muy bien, que por fin la primera ley de vivienda que tenemos en España, que me parece fantástica, pero también es cierto que es una ley que, bajo mi punto de vista, es insuficiente en cuanto, cuando te pones en marcha con las realidades, te resulta insuficiente porque te das cuenta que por mucho que esa ley esté mejorando la situación de la gente, pues hay temas como que si una comunidad autónoma o un ayuntamiento se niega a implementar la ley, pues eso y nada es lo mismo. Y luego, por otro lado, una ley de vivienda que no regularice los precios de alquileres, pues estamos dejando en manos de los especuladores
pues nuestros barrios, nuestras casas, y directamente pues estamos en situación donde las vecinas y los vecinos de Málaga pues no tienen ya barrios donde vivir. Y en Málaga hay muchas personas que viven de alquiler. Y a eso, pues la Junta de Andalucía, que además de no implementar la ley, pues suma otro ingrediente más. Y es que dentro de los programas de vivienda, como bien sabemos, va a penalizar a las personas que han sido condenadas por una ocupación. Así es. No solamente que no puedan acceder a una vivienda de VPO, sino tampoco pueden acceder a ayuda. Y bien, ahí están condenando directamente a estas personas, que en su mayoría son familias con niños, están condenando directamente a estas personas al ostracismo. Es decir, tenemos una situación con respecto a la vivienda en Málaga que de verdad es tremendamente peligrosa. No somos conscientes, cuando te pones en el día a día a vivir esa realidad, a encontrarte con la gente, a encontrarte la angustia de la gente que no puede dormir porque no sabe lo que va a pasar mañana, es una realidad insostenible. Yo invito a la gente a que hable con la gente que está pasando por esas situaciones. Antonio Videla, adelante. Sí, bueno, yo creo que efectivamente lo que dice Rosa hay que estudiarlo, ¿no? Si realmente hay barrios que se están poniendo en manos de especuladores o no, bueno, pues eso es fácil de detectar, ¿no? O si ocurren otros fenómenos, ¿no? Ahora tampoco creo yo que haya que mezclar todo, ¿no? Por una parte este problema de estas 200 familias que necesitan soluciones, eso está claro, ¿no? Y necesitan mejora a esas condiciones que no son óptimas de salubridad, etcétera, en sus zonas, eso está claro. Y otra cosa es el tema de la ocupación, ¿no? La ocupación es un problema social, es un problema indeseable, es un problema que no se debe de producir, y las personas no deben de ocupar viviendas. Las personas lo que deben de hacer es recurrir a los servicios especializados, los servicios sociales especializados, de los que están coordinados, dirigidos por los políticos, que no se deben de gastar el dinero en gastos superfluos o en gastos que no sean apropiados en situaciones de crisis, como los 20.000 millones en el plan de igualdad, en un momento de crisis, en un momento de inflación, en un momento de subida masiva de impuestos, y se deben de dedicar a otras cosas, como por ejemplo favorecer que las personas tengan vivienda o puedan acceder a tipos de alquileres sociales. Pero claro, si tú te estás gastando el dinero en tener 23 ministerios, en una serie de gastos superfluos, de deuda pública y de deuda política, luego no hay para que estas personas puedan tener vivienda y tengan que ocupar. Entonces es un círculo vicioso lo que se... Pero desde luego, Antonio, lo que propone la Junta de Andalucía yo no lo veo mal, porque produce un efecto disuasorio para evitar la ocupación. No se va a dar en familia en situaciones extremas. No, que va. Está contemplado en la ley. Ya, por otra sí. parte también, en incumplir la ley, ahí, yo veo muy bien la iniciativa de la Junta de Andalucía para intentar frenar, que no creo que lo consiga, la ocupación, pero yo creo que también que desde el Estado, que no se está haciendo por culpa de la presión de los socios de extrema izquierda con el que cuenta Pedro Sánchez, no se está haciendo, promulgar determinadas reglas, normas y leyes para frenar la ocupación. Eso no se está haciendo y el problema viene para las comunidades autónomas. Entonces, digo, para estas personas, gasto político, gasto público para favorecer la ocupación, para mejorar las zonas, etcétera, y no gastar ese dinero Vamos en terminando, gastos Antonio, que por no favor, para que sirven. puedan... ¿Ya? Sí. De momento, ¿no? Bueno, No, ya. Antonio González y En después este tema contestar ya Rosa. A mi compañero Gracias, Antonio, de que existe el delito de allanamiento de morada y que ya se han adoptado por parte del Gobierno central una serie de medidas contra la ocupación ilegal de viviendas. Pero centrándonos en el caso de estos vecinos de Santa Julia, a mí me parece una auténtica aberración social.
es que se trata de 200 familias que van a ser expulsadas de sus viviendas siguiendo el mismo modus operandi que en el caso de los callejones del Perchel, ahora en la Cruz Humilladero. Y se trata de casas ocupadas, en algunos casos, no desde hace 20 años, sino desde hace 50 años, desde hace mucho tiempo, con unos alquileres de renta antigua. Ellos sí pagaban la comunidad, ahora Rosa podrá confirmarlo, pero se quejaban del deterioro en el que se encontraban los elementos comunales de esos edificios. A mí me sorprende y me da mucha pena que en Málaga se esté despersonalizando los barrios, porque se está expulsando a residentes malagueños y malagueñas de toda la vida. ¿Cuál es el modelo de ciudad que quiere el alcalde Paco de la Torre, en el que no va a velar por la calidad de vida de nuestros vecinos malagueños y malagueñas? Y quería preguntarle a Rosa, porque la he visto en las imágenes, ¿estos vecinos están recibiendo el asesoramiento del equipo de gobierno del ayuntamiento o actualmente están desatendidos por parte de la corporación municipal? Actualmente están absolutamente desatendidos por parte de la corporación municipal. Y ya te digo, en este momento puntual, porque las familias se fueron acercando, fueron contando su situación, nos fueron enseñando fotos, y ahí se han, digamos, como objetivo se ha propuesto de que al menos hacer público las condiciones en las que viven, eso para empezar, y ya cuando se inicie la plataforma, pues en común se iniciarán pues todas las acciones correspondientes, pero hoy por hoy lo que es el gobierno municipal está mirando para otro lado. Se le ha invitado a que vaya a ver los vecinos, no sé si el jueves aparecerán, si el tiempo lo permite, pero hasta ahora están mirando para otro lado. Eso por un lado. Por otro lado, Antonio, el tema, porque siempre nos enredamos con la ocupación, y yo también estoy un poco cansada de que se estigmatice la ocupación de esa manera, porque pareciera que hay gente organizada ocupando casas por gusto. No, yo no digo que no existan las mafias, que también existen mafias que se dedican a eso y que se aprovechan además de esas personas más vulnerables que no pueden acceder a una vivienda, pero en general cuando una familia ocupa una vivienda de un banco, ocupa una vivienda de una gran promotora, lo hace porque no tiene cómo acceder a una vivienda. Y la vivienda para mí se excede ya del derecho así en general. Para mí la vivienda es un derecho humano. Y con la vivienda, bajo ningún concepto, debe especular nadie. Porque el que quiera hacer negocio, pues que lo haga con los yates en Puerto Banú o en Mallorca o donde dé lugar. Pero por favor, la vivienda hay que regularla de tal manera que cuando se eche una familia con menores a la calle sin opción habitacional sea un delito penal. Que las administraciones tengan que responder ante eso. Y luego es muy fácil poner al Ocupa en el centro de la problemática de la vivienda, eso lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué pasa? Cuando se pone al Ocupa como en el centro como la gran problemática de la vivienda, estoy desviando el tema hacia donde lo tendría que estar centrando, que es hacer políticas de vivienda que dé respuesta a las realidades que está viviendo la ciudadanía. Porque el Ocupa no es más que una reacción de la falta de vivienda que hay en Andalucía, en España, que estamos a la cola de las viviendas sociales. Entonces, creo que debemos ser muy rigurosos a la hora de hablar de estos temas, porque cuando tú me hablas, porque la persona que está con una orden de lanzamiento en la mano, lo que tiene que irse a servicios sociales, Antonio, ¿dónde te crees que se va? A tomarse una cañarba, se va a servicios sociales. Y yo te invito, igual que invito a todas las personas que la mandan a servicios sociales, que ese día los acompañen y vea la respuesta de los servicios sociales. Y puedo estar de acuerdo contigo en que no se invierte suficiente en eso. A eso me refería. Políticas de vivienda, centrar el problema en las políticas de vivienda. Pero claro, eso no lo puedo decir porque me compromete a poner en marcha políticas de vivienda. Bueno, la Junta de Andalucía... Rápido, Antonio, por favor. La Junta de Andalucía tiene previsto hacer 6.000 viviendas con una inversión de 180 millones de euros del fondo del New Generation de la Unión Europea y rehabilitar 33.000 viviendas en Andalucía. Eso es muy importante también. Sí, mira, sí, a mí me parece fantástico, pero mientras tanto podremos hablar con los grandes tenedores de vivienda. Podremos hablar con los grandes tenedores de vivienda que pongan esas viviendas, y cuando hablo de los grandes tenedores hablo de la banca, hablo de la Sareb, hablo de las grandes promotoras, hablo de la SOCIMI. Podremos obligar a esa gente a que pongan la vivienda, por lo menos una buena parte en alquiler social. Perdón, le podremos obligar, no como se hace en Venezuela,
Le podremos No, obligar ¿cómo con es? una contraprestación. A coste cero no. A coste cero no. A coste cero no. A coste cero no. A que si no Ah, la es que pones, si a que no, si no pones la vivienda estamos en en alquiler Venezuela. social, en alquiler social pues te subo Claro. el IBI. A coste cero no, chiquillo. Efectivamente. Bueno, quedan menos de 15 minutos de programa y muchos temas. Os propongo decidir en consenso cuál va a ser el siguiente tema. Lo hacemos durante la publicidad, El quiera, Antonio, que eso volvemos te hemos enseguida. hablado. Antonio quería hablar de feminismo, yo de vivienda. A ver. Bueno, pues ya estamos de vuelta, hemos decidido en consenso continuar, o mejor dicho, dedicar esta última parte del programa al acuerdo que Partido Popular y Vox han alcanzado recientemente en Castilla y León. Ya saben que ha llegado a un acuerdo para que Vox pues tenga la vicepresidencia, 3 consejerías y también la presidencia de las Cortes. El presidente será Alberto Fernández Mañueco y el vicepresidente Juan García Gallardo. Algunas condiciones de Vox: la violencia machista, por ejemplo, o la inmigración. Estas son las dos más polémicas, y también han hablado de educación, economía y medio rural. Yo hago la intervención corta porque prefiero daros la palabra a vosotros, que para eso estáis, para escuchar vuestra opinión. Antonio Videras, ¿cómo valoras Sí, este acuerdo? Yo lo primero sería felicitar al Partido Popular por haber superado una grave crisis producida por un ataque, desde mi punto de vista, insensato contra la joya de la corona del Partido Popular, que es Isabel Díaz Ayuso. ¿No? Para mí es la persona, o una de las personas más, una de las mujeres, ¿verdad?, que estamos hablando de feminismo, con más mérito, con más capacidad, con más valores que tiene que tener la política en España, Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Por tanto, felicitarme por haber superado esto. Yo creo que el pacto entre el Partido Popular y Vox es totalmente legítimo. ¿Por qué? Hombre, porque el Partido Socialista está pactando con partidos que son de extrema radicalidad. Extrema izquierda, Podemos, más extremo todavía, filoetarras de Bildu, es una línea roja traspasada que era inaudito haberlo pensado 5 años antes, o RC, que son partidos que quieren acabar con la Constitución, el régimen del 78 y con la unidad territorial, con la identidad territorial de España. Yo creo que son partidos mucho más peligrosos para los españoles que puede ser Vox. Yo antes preguntaba a Antonio, entonces Vox es de extrema derecha. Yo no, si quiere te lo digo, ¿no? Pero yo no quiero ser tan imprudente como el presidente del comité organizador del 20 Congreso Extraordinario del Partido Popular, ¿no? González Pons, ¿no?, que dijo que Vox es un partido de extrema derecha. ¿Por qué? De centro. Porque luego hay que hacer pactos, porque una cosa es la palabrería y otra cosa luego es la realidad de los números. Y la realidad es muy tosuda y al final hay que pactar. Puede ser en Castilla y León, puede ser en Andalucía, puede ser en otros lugares, pero no solamente algo que afecta al Partido Popular, es que también afecta al PSOE. Es que el PSOE, que Pedro Sánchez, hay que recordarlo, no quería pactar con Podemos. Decía que él no podría dormir con ministros de Podemos en el gobierno, y está durmiendo ahora con ministros de Podemos en el gobierno, que están diciendo que el PSOE es el partido de la guerra, es el partido que está enviando armas de destrucción masiva a Ucrania para luchar contra los rusos. Eso lo está diciendo los socios del porque gobierno. queda poco tiempo para escuchar a los Por compañeros. tanto, por favor. yo creo que es totalmente legítimo, por lo que yo acabo de decir, ¿no? Sí que es verdad que el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, va a tener que hacer malabarismo entre su buenismo, ¿no?, y la necesidad o la imperiosa realidad que dan los números y los pactos que hay que hacer si no se quiere volver a repetición de elecciones o a otros pactos, digamos, mucho más oscuros. Antonio. Pues sí, le voy a contestar por alusiones a mi compañero Antonio. En la última legislatura el Partido Popular
en el Parlamento Vasco ha pactado 4 veces con EH Bildu en proposiciones no de ley y han coincidido en 50 votaciones en enmienda a diferentes normas. Es más, el portavoz en el Senado del Grupo Parlamentario Popular, Javier Maroto, cuando era alcalde de Vitoria, pactó ya en varias ocasiones con Bildu. A mí me parece que este es el pacto de la vergüenza. 40 y tantos años después nos encontramos como la extrema derecha vuelve a entrar en un gobierno, en este caso en un gobierno autonómico, con un partido como es Vox, que no cree ni en la Unión Europea, ni en el Estado autonómico, además de que es un partido que no tiene en cuenta los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, que pretende implantar un sistema educativo retrógrado. Es muy peligroso, es muy peligroso. El señor Feijóo en un primer momento dio por bueno este pacto de Castilla y León. Parece que ahora ha dado marcha atrás en sus últimas aseveraciones, pero las dos decisiones que ha tomado como líder de facto del Partido Popular, ¿cuál ha sido? Y hago referencia a lo que tú has comentado, Antonio. En primer lugar, esconder la presunta corrupción de Isabel Díaz Ayuso y de su hermano debajo de la alfombra y luego justificar este pacto con la extrema derecha. En Europa, liberales como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, jamás pactaría con la extrema derecha del Frente Nacional. En Alemania ha estado gobernando durante muchos años la CDU de Angela Merkel y tampoco ha pactado con el partido de extrema derecha Alianza por Alemania. Aquí, ¿qué ocurre? Que el Partido Popular se presta a eso. ¿Para qué ha adelantado unas elecciones? Porque quería cambiar de pareja en el baile. Es decir, Ciudadanos a lo mejor le resultaba al Partido Popular demasiado moderado, porque le ha entregado, como ha apuntado David, la misma cuota de gobierno en Castilla y León. La presidencia de las Cortes y la vicepresidencia y también 3 consejerías al partido de extrema derecha. Es que el presidente del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, ha calificado como triste noticia el hecho de que Vox entre en el gobierno de Castilla y León y espera que no sea una tendencia en España. Va a ser una decisión muy controvertida y temeraria y lo van a sufrir los ciudadanos de Castilla y León, porque donde entra la extrema derecha apuesta por un recorte en los derechos civiles y en las libertades. Y además, Mario Garcés, declaraciones recientes, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, dice que el pacto con Vox es natural y la coalición será muy positiva y debería haberse hecho antes. Es decir, el Partido Popular se está desenmascarando y Feijóo no tiene nada de moderado. Rosa. Bueno, yo, Antonio, no estoy de acuerdo contigo en que el PP haya superado la crisis, así que para felicitarlo como que no está. No es que haya superado la crisis, lo que pasa es que nos hemos metido en otra más gorda y se ha quedado debajo de la alfombra lo de la señora Ayuso y su hermano. Voy a comentar cogiendo la última frase que tú has dicho. El PP dice que se va a poner de acuerdo con Vox porque es un pacto natural. Eso es muy preocupante. La verdad que el PP debería de estar muy preocupado en verse de forma natural con un partido como Vox. A mí, ¿qué es lo que me preocupa de esta situación? Lo que más me preocupa que estamos hablando, yo ya no voy a hablar ni de extrema izquierda, es que Vox para mí es un grupo político, un partido que va en contra de los derechos humanos, que allí donde va recorta en derechos humanos y en derechos fundamentales. Y eso para mí es indiscutible. Es un partido, un grupo político que no se le debería permitir que llevase en los programas cuestiones que vayan en contra de los derechos fundamentales. Y ese es Vox, y con esas personas está pactando el Partido Popular. Y estamos en un momento muy, muy peligroso en todos los aspectos. Y esto que está haciendo el Partido Popular de ponerse de acuerdo con Vox, yo creo que le va a traer graves consecuencias. Y no solamente a ellos como PP, nos va a traer graves consecuencias a las personas porque es un recorte de derechos humanos y de derechos fundamentales sin precedentes. Es muy interesante lo que habéis dicho, pero algunas cosas quería yo matizarlo. Por ejemplo, tú has dicho que yo no vengo aquí a defender a Vox, no. Lo que ocurre es que, lo que ocurre es que yo tengo unas ideas que luego Vox, cuando ha surgido, tiene las mismas.
Es decir, no es que yo tenga la misma idea que Vox, Eso es lo que es nos Vox pasa a la gente quien que tiene... votamos algunos partidos. Vamos, no es ser presuntuoso. Claro, ¿Por qué lo es digo? identificarte Porque con yo... una fuerza política, no, claro. claro. Que Claro, te identificas con claro, eso, te claro. identificas con Es una un partido que se identifica con una Antonio, ideología claro, de extrema lo derecha. Lo perfecto. digo y lo quiero dejar claro, porque es que yo, en el año 2004, una década antes que existiera Vox, yo ya defendía los postulados que defiendo ahora mismo. Como, por ejemplo, el tema de la ideología de género. Yo ya Claro, por en el eso está 2004 Vox. lo trabajaba Por y eso por está tanto no es que yo defienda ninguna idea. Cuando tú dices es anti-europeísta, pero es que con razón, es que fíjese Nos queda ahora... un minuto de programa, Antonio, por si fíjese- quieres decir algo la idea fíjese para que la... el haber estado dentro de los postulados de Europa, haber dejado ¿Pero por qué que me trata Rusia, así usted? perdón, haber dejado que Rusia invadiera la República de Crimea y la ciudad especial de Sebastopol y no haber Antonio, hecho por favor, nada. que yo he visto ¿A declaraciones de dónde hemos Abascal visto ahora? ensalzando la figura de Putin. No. Yo he visto Totalmente. declaraciones en Pero- televisión yo de también, Abascal ¿eh? Yo ensalzando también. la figura de Hace Putin. 5 años también lo hacía Macron y también lo hacía Vale. todo el mundo. Vale, no, vale. ahora Abascal Eso no lo dices. ha salido diciendo que Zelensky es un héroe y un patriota. Eso lo ha Ahora, dicho ¿no? Santiago Abascal Se ha arrepentido. y eso Ahora. es así. No, hace 5 años evidentemente yo también Ahora tenía porque mejor Putin mira a concepto, China, ¿no? pero que digo que Europa no ha hecho bien todas las cosas. Y Hombre, por supuesto. no, lo que han no hecho podemos bien todas las tener, cosas. no podemos hacer una soberanía europea, no, hay que una soberanía nacional y luego Europa que haga otras cosas como por ejemplo temas de políticas económicas, etcétera, que está muy bien, pero no de soberanía nacional. La Usted quiere la soberanía albanización nacional de España, tiene que ¿no? estar en España. Mira, ahora mismo hay una candidatura en Francia de Eric Zemmour que opta por esa soberanía nacional. Va con los mismos postulados que yo estoy diciendo ahora mismo. Sí, también de extrema derecha. Claro, Que le lo hace mismo sombra que a Vox. Marine Le Pen del Frente Nacional, si lo conocemos todos. Que sería muy largo de explicar en un minuto. No, Claro, que que nos ya lo queda comenté. un minutito, pero bueno, quería también valorar con vosotros, no sé si va a dar tiempo, si esto que ha ocurrido en Castilla y León podría ocurrir o no en Andalucía en la próxima legislatura, Yo espero porque que no, la todo verdad. apunta a que vos quizás ya sí vaya a exigir entrar en el gobierno Es que regional, ¿no? Hay total legitimidad para hacerlo. Hombre, Vamos claro, a ver. legitimidad, Si claro, Pedro a Sánchez, ver, si a ver. Pedro Sánchez y el PSOE, el partido de la guerra, ¿no? Ha pactado, el partido ha de la pactado guerra, con qué un, fue, con qué pa- ha barbaridad, pactado con qué 3 partidos de barbaridad, extrema qué izquierda. barbaridad. ¿Cuál El es la partido razón de la guerra, de el no partido- poder es que de pactar verdad con un que me partido que parece. se llama de extrema derecha? Pero ¿Cuál sí, es la pero razón? Antonio, No pero hay, si aquí no no estamos hay hablando, legitimidad. pero si aquí no estamos hablando de que lo que estén haciendo sea ilegal. Es totalmente legítimo, Pues porque, entonces- porque así es como está armado. Lo que estamos hablando es en qué momento estamos para aceptar a grupos políticos que vulneran los derechos humanos. no nos lo hemos que preguntado, vulneran perdón, los derechos y no humanos nos lo hemos directamente. preguntado. Rosa y No, no, Antonio, no, no, y Antonio, muchísimas gracias. Rosa. Os he dejado hasta apurar, Hasta apurar. hasta el último segundo, pero De no Bildu tenemos... no nos lo hemos preguntado. No tenemos más Está bien, tiempo. Antonio Videra sigue. Muchísimas gracias por la compañía. Creo que el mes que viene toca Semana Santa y no nos vemos, Sí. pero nos veremos Sacaremos los tronos. en la próxima. Bueno. Muchísimas gracias a los tres, a todos ustedes también, y les dejo pues con nuestra habitual recomendación. En esta ocasión les animo a que no se pierdan cada lunes hasta el próximo día 18 de abril a las 10:15 de la noche el especial que el canal Crimen e Investigación nos ofrece sobre los niños perdidos. Con esta recomendación nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. ¿Cómo pudieron atreverse a hacer eso con unos niños? Desaparecieron demasiado jóvenes. Todos creen vivir en una sociedad segura, Ha pasado demasiado tiempo. pero no hay lugares seguros. Llega el momento de descubrir la verdad. Ante todo, quiero encontrar a las niñas. Esa es mi prioridad.